Bien, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes si bien esto en diferido. Mi nombre es Nicolás Maragaño, soy kinesiólogo, soy doctor en terapia física y hoy día les vengo a contar un poco más de a qué nos referimos los kinesiólogos con educar. Específicamente vamos a hablar un poquito de la educación en neurociencias del dolor, pero también en educación en términos generales para que veamos entonces cómo como profesionales de la salud podemos influenciar mucho de lo que está pasando con nuestros pacientes a través de lo que estamos comunicando. Yo estoy trabajando en el área musculoesquelética hace 12 años, siempre vinculado a la academia también, pero sobre todo con pacientes todos los días prácticamente desde todo este tiempo. Y el motivo de consulta evidentemente más común es el dolor. Así que, primero, ¿cómo podemos definir esta educación en neurociencias del dolor? Para Australia quizás los investigadores hablan de Explain Pain, para Estados Unidos y Europa es PNE. Hablamos de lo mismo básicamente, pero ha cambiado con los años. Y hoy día sabemos que se refiere toda esta terminología a un abordaje educacional que utiliza métodos para que de alguna manera se pueda cambiar el entendimiento del dolor que tiene una persona. Se usa la práctica clínica psicológicamente informada, o sea, se trata de hacer sentido de que lo que estamos viviendo en el fondo tenga alguna relación con los síntomas y no solamente pensar en lo que pasa con la anatomía o con el diagnóstico o con la estructura, sino que más bien dándole sentido a la experiencia completa y compleja que tiene una persona que sufre de dolor. También usamos las ciencias modernas relacionadas al dolor, hablamos mucho de lo biológico y de cómo incluso los aspectos psicológicos y sociales desencadenan fenómenos biológicos en nuestro cuerpo también. Y la idea de todo esto es que podamos desencadenar un cambio conceptual en una persona. De esa manera se puede buscar reducir el miedo, la ansiedad, las preocupaciones acerca de lo que les está pasando, porque muchas veces las personas consultan por dolor, salen con más miedos que certezas y además también reciben mensajes que muchas veces lamentablemente tienen un efecto nocebo, un efecto negativo. A veces salen peor, salen sin saber qué es lo que hay que hacer y con mucho miedo a moverse. En el caso de nosotros los kinesiólogos, nosotros podemos revertir esto a través de la educación y sobre todo de la demostración o del aprendizaje experiencial y no solamente a través de lo que estamos comunicando verbalmente. Todo esto puede llevar a los cambios en las actitudes, las creencias y los comportamientos de la gente y eso es finalmente lo que queremos. Hoy en día en países desarrollados están enfocando mucho en la educación, incluso en la población pediátrica, en los niños con dolor persistente, para ver si esto genera un cambio o no a futuro en el caso en el que pensemos como en el dolor crónico como una potencial pandemia, porque afecta prácticamente a un 30% de la población chilena. En otras partes del mundo es más o menos parecido. En Estados Unidos prácticamente es uno de cada cuatro personas, así que en realidad hoy día sabemos que implica un gasto enorme de tiempo y también socioeconómico, y por supuesto que esto también influye en los años que viven las personas con discapacidad. Y la investigación está tratando de apuntar a cambiar todo esto. Así que el dolor es complejo, sabemos que es una experiencia sensorial y emocional, es indivisible. Esto de que se pueda diferenciar si es sensorial o emocional, la verdad es que no es tan así. Cuando sufres, por ejemplo, de una pena, sin duda alguna puedes localizar dónde te duele en el pecho. Cuando las personas sufren de crisis de ansiedad o ataques de pánico, también sienten síntomas que se manifiestan en el pecho. Siempre hay una experiencia que mezcla lo emocional y lo sensorial, y todo eso tiene mucho que ver con nuestra representación en el sistema nervioso central. Es algo desagradable, está asociado o similar a lo asociado a una lesión tisular real o potencial. Potencial porque el dolor agudo incluso puede ser protector, como por ejemplo cuando acercas la mano a algo caliente o a una llama y te duele incluso antes de que tengas una lesión en la piel. O también si hacemos el experimento en conjunto de jalar sutilmente el dedo hacia atrás, hacia la extensión, va a haber un punto en el que hay una barrera de resistencia y está estimulando los nervios que están pesquisando todo lo que sucede en tu dedo. Ahora, probablemente eso se traduzca en dolor y después las vueltas y se quita. Es una experiencia que muchas veces se puede interpretar como protectora, sobre todo cuando hablamos del dolor agudo, y el ejemplo más emblemático es en el escenario de trauma, así que quienes trabajamos en traumatología y ortopedia, por supuesto que estamos familiarizados. Los ejemplos más comunes, como las personas que sufren un desgarro, una fractura, un periodo postoperatorio, ¿ya? Pero es una experiencia entonces desagradable, es sensorial y emocional a la vez, y además de eso está asociada o puede estar asociada a una lesión tisular o potencial, no necesariamente es un equivalente a una lesión. Y eso es extremadamente importante y es uno de los mensajes más valiosos que la gente tiene que conocer. Las historias ayudan a entender mejor. Y este tobillo hinchado que ven aquí es mi tobillo del año pasado cuando sufrí un trauma jugando futbolito.
La verdad es que esa misma noche no pude seguir jugando, tuve que salir del campo de juego y el tobillo se hinchó, como lo pueden visualizar en la foto izquierda. Eso fue una hora después del evento, sin contacto, fue una torcedura de inversión. En mi experiencia previa yo tenía 15 de tobillo y de todas maneras pensé que podía hacer algo similar, pero cuando vi esa hinchazón y cuando me di cuenta que no podía apoyar el pie, esto fue el día siguiente donde vine a trabajar con una bota y con un bastón que me pudo conseguir a través de mi suegra. La bota me quedaba chica y el empeine me quedaba prácticamente completamente fuera, pero por lo menos el tobillo estaba protegido. Necesitaba protección porque me dolía mucho cargarlo. Y eso, a quienes están familiarizados con las reglas de predicción, nos hace pensar en las reglas de Ottawa, que de alguna forma es un algoritmo para saber quién necesita una radiografía. Yo me la saqué ese mismo día y la radiografía fue negativa. Sin embargo, con los días no parecía mejorar este dolor que tenía con la carga. Y resulta que fue un mes muy ocupado, agosto en particular. Tuve un viaje a Estados Unidos a una conferencia en la que se habló mucho de dolor. Tuve que ir con un bastón al viaje. El tobillo fue cambiando de color y los síntomas y la hinchazón también fueron cambiando con los días, pero el dolor con la carga no se me quitaba y me tenía bastante preocupado. Así que al volver de esos viajes, después me tocó nuevamente ir a Estados Unidos. Esta oportunidad sería ahora de vacaciones, ya una premisión del doctorado clínico. Estuve con mi esposa caminando en Los Ángeles, en San Diego, con un bastón la mayoría de las veces, pero no siempre. Y cuando ya terminó todo ese ajetreo de actividades profesionales y personales, entonces decidí someterme a una imagen. Resulta que no había sido solamente un esguince de tobillo, ella tenía en mente que podía hacer algo más porque había un dolor con la carga que no es el característico proporcional que uno esperaría, aunque este dolor sí era bastante proporcional, era cuando yo apoyaba. Teniendo el hueso fracturado, como pueden ver aquí en la resonancia magnética, tenía una fractura del astrágalo, lo que es bastante poco común. Se le atribuye muchas veces a las caídas de altura y no a un mecanismo de inversión. Pero teniendo el hueso fracturado, yo fui capaz de caminar, en mi experiencia personal, 15.000 pasos o más de 15 kilómetros en el día en Estados Unidos de vacaciones, y en estas actividades de las conferencias y después en Buenos Aires y Mar del Plata, como que lo profesional y todo lo que estaba sucediendo en mi vida socialmente y digamos que incluso personalmente parece haber influenciado el comportamiento de los síntomas y para mí siempre lo catalogué como un dolor tolerable. Claro que el rango de movilidad nunca fue el mismo y el hueso estaba verdaderamente fracturado en el cuerpo. Afortunadamente con el tiempo, esa resonancia ya tiene 6 semanas de evolución y había signos de consolidación. Esto es como luce mi tobillo el año presente en mayo. Tenemos que entender que el ser humano, digamos que está afecto por el fenómeno de la bioplasticidad. No solamente somos neuroplásticos, no solamente el sistema nervioso se puede adaptar, sino que todos los tejidos biológicos tienen ese potencial. Es importante que la gente lo sepa porque los tejidos se pueden recuperar y las personas también, a pesar de tener una experiencia traumática, e incluso en algunos escenarios cuando no hay desplazamiento y no hay otros signos de alerta, se pueden recuperar de manera conservadora. Yo todavía tengo algún tipo de limitaciones, por ejemplo, para saltar en un solo pie. Ha pasado casi un año, pero sé lidiar con esto de otra manera y probablemente el conocimiento está jugando un rol. Entonces, lo que queremos es que de a poquito le acerquemos la terapia física a las personas, que sepan qué hacer con lo que les está pasando. Y para eso siempre es importante pensar en el usuario, en cuáles son los conocimientos que tiene, cuáles son las creencias que tiene cuando ingresa respecto a lo que le pasa. Si tiene dolor de espalda y le preguntas qué cree que le está pasando, es importante saber si, por ejemplo, piensa que le duele porque tiene una hernia y nada más, cuando sabemos que en realidad es mucho más complejo que eso, porque hace un ratito hablamos de los ejemplos en los que entendemos que el dolor no necesariamente es equivalente a un daño. Por otro lado, tenemos mensajes claves que se han ido dilucidando con el pasar del tiempo, donde los investigadores australianos, que son los que llevan la batuta en todo esto a nivel mundial, le han dado importancia a lo que la gente valora de la educación de dolor. No se trata de hacer una clase a un paciente, no se trata de sacar una lámina educativa y hablar de neurofisiología y de cosas complejas, aunque el objetivo de la educación siempre ha sido transmitirle al paciente conocimiento para ayudarle a entender las cosas de otra manera y ojalá inspirar un cambio en las actitudes, en las creencias y hasta en los comportamientos que esa persona tiene. Y uno de los mensajes más potentes es el que aparece en número uno con negrita, y es: el dolor no significa que mi cuerpo esté lesionado o dañado. Y como la repetición consolida el mensaje, el dolor no significa que mi cuerpo esté lesionado o dañado. Y tienes que repetirlo como un mantra para realmente convencerte de ello, porque lamentablemente el sistema de salud está muy influenciado por el modelo biomédico donde creíamos que uno más uno es igual a dos, y en la vida real eso no es así. Hay un montón de ejemplos en los que la gente sufre de patologías como la fibromialgia, no tiene un daño anatómico, pero sufre de dolor.
Y por otra parte, hay escenarios como el síndrome de intestino irritable, los dolores de cabeza, que son problemas persistentes, donde las personas se someten a muchos exámenes y afortunadamente no hay una lesión, no hay nada tisular concreto, pero eso no significa que la persona esté loca. Significa que el dolor es complejo y hay que investigar muchos otros factores para poder ayudarles. Por otra parte, tenemos también que los pensamientos, las experiencias de la vida, distintas situaciones, y también nuestras emociones afectan la intensidad del dolor. Eso es súper importante que la gente lo sepa porque lamentablemente a veces hacemos el nexo del vínculo con las experiencias previas que nos duele la espalda, nos han diagnosticado de una hernia o algo así en la columna, y después de un año, cuando nos duele la espalda de nuevo, creemos que nuevamente se debe a ese diagnóstico porque lamentablemente la información patoanatómica se vuelve parte de la identidad de las personas. Cuando yo les pregunto a los pacientes por qué están acá, me dicen porque tengo una hernia. No me dicen que sea porque les duele la espalda y porque han habido cambios en su vida. Entonces, eso es lo que estamos tratando de recapitular, porque es mucho más difícil ayudar a un paciente que ha sido víctima de la sobremedicalización y del sobrediagnóstico y de la sobreevaluación. O sea, que tengas un dolor de espalda, que no necesariamente es algo peligroso, y que te sometan a exámenes que no son necesarios. Entonces tenemos que tener muy claro el discurso como kinesiólogos porque somos quienes van a acompañar al paciente en su proceso de rehabilitación. Y por otra parte, las personas que son hipersensibles, que digamos que hoy día estarían catalogadas con la IASP como por ejemplo un dolor de tipo nociplástico, también tienen que entender que este tipo de problemas se puede reentrenar. Esa hipersensibilidad no necesariamente va a durar para siempre, pero muchas veces requiere tiempo y también requiere cambios. Ahora, hay otro aspecto importante que involucra la educación, que no solamente es transmitirle estas ideas a través de, ojalá, metáforas, cuentos, dibujos, videos, infografía, se puede hacer de muchas maneras, pero ojalá dándole sentido a la experiencia, y eso lo podemos hacer desde que hacemos un examen físico hasta todo el proceso en el que están haciendo ejercicio con nosotros los pacientes. Le estamos recapitulando la información, repitiendo y repitiendo una y otra vez hasta que se den cuenta de lo que son capaces. Pero ahora también tenemos información de estudios cualitativos en los que sabemos cuáles son las cosas que valoran los pacientes cuando van al terapeuta físico. Y particularmente se refiere a que el terapeuta físico debería ser capaz de responder: ¿qué me sucede al paciente? ¿Cuánto tiempo tomará? Que es una pregunta que está vinculada al pronóstico, que más o menos vas a tener un margen de tiempo y nunca va a ser algo tan exacto, porque por supuesto que esto está influenciado por las comorbilidades, por las creencias y por muchos otros factores de la persona, del individuo. También tenemos que ser capaces de responder qué puedo hacer para ayudarme yo como paciente y qué puedes hacer tú como terapeuta para ayudarme a mí. Al menos el ejercicio para cualquiera de los profesionales de la salud que atiende a pacientes con dolor que estén visualizando esto, debería ser: trata de responder estas preguntas, sobre todo si eres terapeuta físico, osteópata, quiropráctico y te estás desempeñando en ayudar a personas con dolor. Las personas sufren de algún grado de incertidumbre o desconocimiento y muchas veces eso lo lleva a tener miedo. Si tú aterrizas esta información y les comunicas las cosas con claridad de una manera en la que lo puedan entender, eso puede cambiar el resultado de lo que les está pasando. Y la pregunta de qué puedo hacer para ayudarme tiene que ver con que queremos devolver la terapia física a las personas. Les queremos decir cuáles son los ejercicios que pueden hacer y que se expongan gradualmente a hacer para que sepan cómo ir monitoreando su evolución y de alguna manera cómo pueden generar adaptaciones en el sistema musculoesquelético. Bien, ¿hacia dónde vamos ahora? La verdad es que sabemos que se han ido descubriendo cosas nuevas en el tiempo y hace una década no se hablaba de la misma forma de explicar o de educación del dolor que como se habla hoy día. Hoy día sabemos que es mucho más importante el individuo que tenemos enfrente y estamos hablando de una atención centrada en la persona, donde tenemos que explorar justamente cómo la patología o el problema que le está generando dolor afecta su vida, y eso se hace prestando atención, mirándolos a los ojos, tomando nota, pero siempre preocupándonos nosotros como terapeutas de la comunicación verbal y también de la comunicación no verbal para poder potenciar de alguna manera nuestra alianza terapéutica, nuestro vínculo con el paciente. Y de esa manera, recién ahí vamos a descubrir cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus creencias y expectativas respecto a todo esto que les está pasando, porque esas cosas son las que sabemos que juegan un rol preponderante en el pronóstico de los tipos de dolor más comunes, como por ejemplo el dolor de espalda, el dolor de cuello, el dolor de hombro. La gente que sufre de catastrofización, que ve todo muy negativo, como por ejemplo pensando en el vaso medio vacío, y que además sufre de algún otro problema, como una bandera naranja sería catalogado el que sufran de depresión severa,
siempre en esos escenarios sabemos que como equipo de salud deberíamos destinar más tiempo y más recursos para poder ayudarles porque las cosas no van a ser tan fáciles. Pero aún así, individualizando el cuidado y hablando entre profesionales un mismo idioma, deberíamos ser capaces de ayudar a esas personas en esos escenarios más difíciles. Por otra parte, también sabemos que obviamente va a haber un popurrí de escenarios distintos, porque un paciente que tiene una esguince de tobillo no es el mismo que te llega en la mañana, el que te llega a mediodía, el que te llega en la tarde, a pesar de que esa etiqueta diagnóstica sea la misma. Puede que sea una persona que es deportista, como puede que sea uno que no. Sus metas van a ser diferentes y el cómo está impactando sus vidas, de acuerdo a las encuestas que nosotros tomamos y a la entrevista que realizamos, el cómo impacta sus vidas va a ser totalmente distinto. Imagínate cuáles son sus pasatiempos, qué es lo que les gusta hacer, cuánta actividad física hacen. A eso nos referimos nosotros con que la evaluación kinésica es mucho más que palpar y que hacer pruebas especiales. Eso ha cambiado muchísimo con el pasar del tiempo y es bueno que como equipo de salud lo tengamos bastante claro. Porque si hablamos un mismo discurso, entonces el paciente va a confiar más aún en lo que estamos tratando de transmitir. ¿Hacia dónde también estamos yendo? Es hacia la educación inclusive preventiva. Citando a los psicólogos Steven Linton y Johan Bleyen, desde el 2000, que han hablado de un modelo que se llama modelo de evitación y miedo. Tienes que imaginarte un circulito que es como una rotonda que lamentablemente muchas veces es sin salida. La persona tiene una experiencia dolorosa y desde esa experiencia dolorosa ha sido influenciada por la información negativa, amenazante que ha recibido. Eso nos lleva a ser catastrofistas, a pensar en lo peor, a evitar y dejar de hacer cosas porque tienen miedo. Y si dejan de hacer cosas, después empieza el proceso de desacondicionamiento por el desuso. Muchas veces están a un paso de la depresión. No queremos que tengamos no queremos destinar tantas horas y tanto tiempo a ayudar a esos pacientes a los que sabemos que es tremendamente difícil. Queremos hacer algo para poder cambiar este paciente con esa experiencia dolorosa se vaya a esa rotonda sin salida. Y lo que estamos haciendo entonces es preocuparnos de los niños y de los padres, porque ellos pueden transmitir un mensaje esperanzador. Y para eso ahora existe literatura inclusive en Australia, en Estados Unidos, e inclusive en español, tipo cómic, donde se habla de la neurofisiología del dolor y de ejemplos de, por ejemplo, dolor sin daño, para que la gente y los niños también sepan que uno puede tener dolor sin necesidad de tener un daño. Y cuando tenemos dolor, está vinculado a veces a un daño, hay un proceso de reparación y de recuperación también. Como por ejemplo, cuando un padre sufre de un corte en la piel y sangra, y utiliza incluso esa experiencia para explicarle a su hijo que los tejidos pueden sanar, porque en razón de minutos, en cuestión de minutos, ya deja de sangrar. ¿Ya? Entonces, la idea es cambiar el mensaje nocebogénico y negativo por uno mucho más esperanzador. Y de esa manera, cuando una persona sufre una experiencia dolorosa, incluso después de haber tenido un tratamiento kinésico, en el que se enfocó mucho en la educación y el ejercicio, ahora ya no va a caer en este círculo negativo, sino que va a, de alguna manera, afrontar las cosas de otra forma. Y bueno, sabemos que como profesionales de la salud también tenemos que cuidar nuestras palabras. Este paper es del año pasado, salió un artículo en la ex revista Manual Therapy que ahora se llama Musculoskeletal Science and Practice, y nos invitan a nosotros como profesionales a evitar el nocebo y otros efectos no deseados. Tenemos que ser bastante reflexivos y hacer la autocrítica porque todo lo que podemos hacer dentro del rito de una atención puede tener un impacto negativo también. Y ojo que han definido incluso la hiperalgesia nocebo como el empeoramiento de una condición, no por la patología que tiene el paciente y no por lo que pasó contigo en el tratamiento, sino que por lo que tú dijiste o hiciste, o quizás entre líneas la persona detectó. Entonces la invitación es hacer un mea culpa y pensar, dijiste o hiciste algo como terapeuta que puede tener un impacto negativo o efectos no deseados en tu paciente, piénsalo. Bien, en conclusión, hay puntos claves para resumir. El dolor es complejo siempre. El sistema nervioso tiene un gran potencial de plasticidad y no solamente el sistema nervioso. Tenemos que prestar mucha atención al individuo y también a lo que pasa en su vida y no solamente en la etiqueta diagnóstica, y la idea es sembrar esperanza a través del conocimiento una vez que hemos descubierto y logrado descubrir ciertamente de que el problema que tiene no es serio, que tiene solución. Tenemos que ser capaces de transmitirles eso a nuestros pacientes. Entonces, para cerrar, y justo con el tiempo, reflexiona. ¿Qué le ayudaría a entender a tu paciente? ¿Que podría cambiar el curso de su problema? Si tu paciente cree que tiene una hernia, entonces trata de darle sentido a que tener una hernia no necesariamente tiene que ser el fin del mundo o no necesariamente tiene que ser someterse a una cirugía.
Habla de los procesos normales, qué es lo que les sucede, de cómo lo pueden influenciar y de qué pueden hacer por ellos mismos, porque así estamos potenciando la autoeficacia. Espero que esto haya sido útil para quienes están visualizando y que tengan algunas preguntas después, porque estamos avanzando en este terreno y cada año aparece nueva investigación y los invito a mantenerse actualizados porque es nuestro deber como profesionales de la salud. Chao y muchas gracias.